Como todas las semanas, a la misma hora, nos encontramos con el Padre Pepe, José María Di Paola, para charlar, para conversar de temas sociales, espirituales. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, muy bien. La verdad que con frío, pero bien. Exacto, sí, una ola polar. Y bueno, acá ahí nos llegó la noticia esta semana del asesinato de 2 jesuitas en México y un laico, 2 padres jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mura, hombres grandes, padres grandes, 78 y 80 años, y un laico que cuidaba la iglesia, y realmente una ola de violencia que recorre México. Y ahí el Papa ahí tuvo una pequeña referencia, ahí que la vamos a escuchar. Esprimo altresì il mio dolore e sgomento per l'uccisione in Messico l'altro ieri di 2 religiosi fratelli miei gesuiti e di un laico. Quante uccisioni in Messico. Cuánta muerte en México, cuánta muerte en México, y la persecución que hay a la Iglesia Católica, no solo en México, sí. Pepe. No, México es realmente es una muestra muy grande de la pérdida de rumbo, y porque los gobiernos nacionales de México se tendrán que hacer cargo, ¿no? Porque es una infinidad de sacerdotes, religiosas y laicos que han matado en estos últimos tiempos, ¿no? Son muchísimas la gente que muere a causa de bandas de negocios turbios, muchos ligados al narcotráfico, y realmente se dio en este tiempo, ¿no? En esta última década, ser uno de los países que tiene mayor cantidad de consagrados asesinados, ¿no? Y vos fijate, 2 personas mayores, ¿no? Pero que bueno, tendrían a lo mejor una palabra, una tarea, y que seguramente con la impunidad tan grande que hay en México, ¿no? Realmente llama la atención, además, la inacción de los poderes, ¿no? Sí, están como corrompidos también el Estado. Sí. Lo que pasaba hace unos años también en Colombia. Exacto. Donde no sabías dónde estaba la línea de la legalidad o no. Y vos decís, mi hermano, son temas que después la clase política de allá la tome como importante, ¿no? O sea, es una anécdota, y si el Papa Papa Francisco no lo levanta ahora, y no es una noticia que se transmita a través de las redes o de los medios, vos decís, ¿se hace cargo el gobierno del presidente de México? ¿Se hace cargo o lo toman como un tema más, como un acontecimiento más, pero es una cadena ya muy grande? Yo me preguntaría qué pasaría si los muertos tuvieran otra pertenencia, ¿no? En estos países. Yo digo, se han acostumbrado ya a y como decís bien vos, la Iglesia tiene muchos lugares, distintos tipos de persecución y de violencia que a lo mejor en una semana nosotros tuvimos la muerte de que entraron a una iglesia y mataron a la gente que estaba concurriendo a la misa. Esto no sé si fue en un país de África, creo que sí. Fue en Nigeria, ¿no? Y vos decís, mataron, yo había dicho 20, eran más de 40 personas las que murieron. Y vos decís, claro, pertenecen a la iglesia, parece como decíamos el otro día que hay muertos que son más importantes que otros, o vidas que son más importantes que otros. Cuando uno dice, entraron a una iglesia católica y mataron más de 40 personas en el continente africano. Cuando matan 2 sacerdotes y un laico en México,
Y estos son los que aparecieron ahora, son muchos más. Muchos más. Entonces vos decís, Sí. estamos permanentemente teniendo mártires en la iglesia que los grandes medios no se hacen eco. Son Ignoran, noticias esporádicas, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué les pasa a los medios? ¿A quién responden? ¿No? ¿A quiénes están respondiendo? ¿Quiénes los manejan? ¿Quiénes son ellos para seleccionar vidas que son más valiosas que otras? ¿No? Y este es la verdad de la iglesia a lo largo de los 2000 años, porque tuvimos mártires siempre y en todos lados, donde la iglesia hace su prédica, hace su trabajo, acompaña a la gente, en donde es muchas veces calumniada por la prensa. Yo digo, todos los que escriben en contra de la iglesia, en los grandes medios y corporaciones acá en la Argentina, ¿cuánta tinta gastaron en la muerte de esta gente que pobre fue a concurrir a una misa y lo fusilaron? ¿Cuánta tinta gastan? Nada, ¿no? Y evidentemente, Pepe, como decís vos, yo creo que los grandes intereses son los intereses de la guerra, de los intereses de los traficantes de armas, los grandes vendedores de armas. Fíjate ahora lo que está pasando en Ucrania, donde los poderosos eligen otra tierra donde pelearse. Claro. O sea, eligen al pobre pueblo ucraniano y el territorio ucraniano, que a mí me recuerda a la Argentina, pues son 40 millones de habitantes, sí. Son también venden los mismos productos que nosotros, y eligieron ese territorio para su expansión. Y ahí están. Y si la iglesia predica la paz, es un peligro la iglesia. Y vos fíjate que lo chistoso, ¿no? Que todavía ese análisis que con corrección haces vos y que es la realidad, yo no lo escucho en los medios que están atacando al Papa Francisco, porque dicen que el Papa Francisco es uno de los responsables de la guerra en Ucrania. Sí, es decir, se llega a la estupidez tan grande, pero hombres del periodismo que están ocupando horas y horas dentro de la vida de una familia, porque lo están escuchando y tiene la televisión prendida en ese lugar, y vos decís, hablan de que el Papa Francisco no tuvo la actitud, cuando el Papa intervino más de 30 veces en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y quiso ser mediador, y no le dejaron. Y vos decís, este análisis de que los estados que están probando sus armas en Ucrania, y que la pelea la llevan a otro espacio, y en un país, como decís bien, muy parecido a Argentina, con los millones de habitantes, con la cantidad de cosas que hacen parecidas, dirigido por un tipo que, guiado por la OTAN. Y vos decís, ¿dónde está la sensatez del periodismo? O yo diría la formación periodística, ¿no? Porque digo, realmente deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que los grandes medios tienen intereses muy claros, claro, y ven a la iglesia como un enemigo. Porque si vos estás impulsando la guerra y tenés a alguien que está hablando de la paz, que está hablando de los pobres, que está hablando de los migrantes... Además que Francisco le dice con nombre y apellido. Claro, entonces yo diría, vos que tenés llegada... de otros papas, pero les convenía a los papas que no hablaban. Tal cual. Sí, y yo te digo que nuestro papa, así como amigo nuestro, que nos sentimos, que se cuide, porque estamos hablando con gente muy perversa, que, de un lado y del otro, ¿no? Sí. Me recuerda muchas veces a algunos amigos, él nos dice que están con unos, que están con otros. Yo digo, no, nosotros no debemos estar con ningún imperio, nosotros debemos tener una tercera posición, digo yo. Claro, es que nos distinguió. La tercera posición nos distinguió, y realmente esto de decir ni yanquis ni marxistas, ¿no? Fue justamente la distinción de generar una nueva posibilidad en el mundo que no tenga que ser antagónica, sino que tenga que ser una posición que saque sus propias conclusiones de cómo quiere su país, el mundo, la mirada del mundo, y que no tiene que estar como catalizada por la ideología capitalista o por la ideología marxista.
Y seguimos dialogando con el padre Pepe José María Di Paola, después de este tema musical, para darnos un respiro de la profundidad del tema que hemos tocado. Gracias, Pepe. Seguimos charlando. Estás escuchando Conversando con el padre Pepe. Claro, bueno, y ahí, digamos, se desprende de tu comentario el tema de los países que son imperialistas, que tienen una vocación de avanzar sobre otros, y otros que son los coloniales, o que ni siquiera... Ahora, el tema es que es un colonialismo cultural. Sí. A lo mejor no es un colonialismo militar. En la Agenda 2030. Nos convencen. Claro. El problema es que nos convencen. Que a lo mejor, viste, una persona que es inquilino se convence que el propietario tiene razón y es fantástico como le indexa el alquiler, ¿viste? Entonces está convencido. O sea, te convencen porque, bueno, hay una ofensiva de todos los medios de comunicación planteando y machacando la agenda del mundo. Te dicen, la Agenda 2030 es esto y aquello. Yo hoy justamente hablando con un periodista digo, la agenda para mí 2030 es la que me dice el barrio, no es la que me viene de afuera de Europa. Digo, ¿desde cuándo Argentina tiene que tener una agenda que se la dan otros países? ¿Por qué la agenda que tenemos que llevar, hay que poner el aborto, hay que legalizar la marihuana, todo esto no viene de un sentir popular, está impuesto de afuera? Entonces, ¿por qué la agenda? Yo no te hago la agenda de lo que tenés que hacer mañana vos, Víctor, ni vos me haces a mí. Cada uno sabe las cosas que tiene que hacer, las obligaciones y lo que... Entonces, acá la agenda te la marca otro. Y entonces los periodistas en los grandes medios están marcados por esa agenda, que no es la agenda del pueblo. La agenda del pueblo tiene otras necesidades, otras urgencias, otras prioridades. Y eso ¿Sabés que observo con tu comentario? Que cuando veo a la noche un poco, hago zapping mirando un poquito los canales, y todos los canales repiten lo mismo, ¿sí? La misma noticia, o sea, como están todos signados por esa agenda que seguramente le viene de afuera. Como se quejan muchas veces los provincianos de nuestra patria, de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, que sufren el colonialismo porteño, porque ven canal TN, se enteran de que hay un piquete en la 9 de julio, ¿viste? Que le importa tres pitos, ¿viste? En Santiago del Estero que hay un piquete en la 9 de julio, la temperatura en Buenos Aires. Lo he vivido en Santiago eso, pero la gente preocupada porque estaban todos mirando un corte, o que no andaba el subte, no me acuerdo qué era. Yo me reía porque estábamos todos en la banda tomando un café hasta que abran las dependencias a las 7 de la mañana. Pero vos decís, también los gobiernos provinciales no tienen que hacerse los giles, porque también les conviene que el santiagueño, el chaqueño, el salteño vea lo que pasa en Capital y no vea lo que pasa en la provincia de él. Claro, entonces, hay una utilización de los medios también que hace que, bueno... Y el huracán de Miami, ¿te acordás? En un par de años estaban en Canal 13 y todos los canales, el huracán de Miami. Bueno, yo no podía creer el otro día, la TN, la reina de Inglaterra. O sea, está bien, no sé cuántos años cumplió, 70 años, no me acuerdo cuántos años eran, en el reinado de Inglaterra. ¿A vos te parece que a nosotros como argentinos es una noticia que nos puede interesar, que nos puede hasta gustar? Decir... Esta fue la reina de las Malvinas también. Absolutamente. Entonces, pero mostrando el desfile, yo digo... ¿Qué sombrero se pone? Una vergüenza. Pero una vergüenza. Si la mayor muestra de coloniaje, si, a lo mejor en el mismo medio, después te hacen una nota sobre las Malvinas. Y entonces... de los soldados, y vos decís, ten un poco de respeto, entonces no hables de la reina de Inglaterra, que fue la que mandó hasta su familia al conflicto bélico. Entonces, realmente falta formación, falta que la agenda la haga la gente, falta esto de leer más allá, con esto con el que empezamos la conversación, los muertos que realmente son personas valiosas y que todas las vidas son iguales,
no puede ser que esté muriendo la gente en Ucrania y sean números, no puede ser que se mienta. Creo que como cristianos y desde esta radio, tenemos que tomar conciencia que lo importante es la vida y una lectura de la historia que no la hagan los medios hegemónicos, sino que tenemos que tratar de profundizar y decir, bueno, ¿qué pasa en México que las autoridades no hablan y siguen matando curas religiosos o laicos? ¿Qué pasa que en África cualquier país islámico o musulmán mata a los cristianos y nadie dice nada? Es una noticia más y después viene, le da mucha más importancia a, no sé, si Messi fue a veranear a tal o cual lugar. Digo, también tenemos que aprender a distinguir las noticias, a ver cuáles son las que nos interesan más. Si nos interesa más o más superficial, entonces pues estamos en el horno, nuevamente. Bueno, y hablando justamente de los muertos de primera, de segunda, tercera y cuarta categoría, el otro día te escuché en la Plaza de Mayo, 16 de junio, haciendo el homenaje a las víctimas de los bombardeos de 1955, que por primera vez en 70 años se hizo. Sí. Fue como una novedad ese recordatorio. Así que bueno, eso fue muy bueno y la verdad que creo que la UOM en esto de Sección Capital dio un puntapié inicial, ¿no? Creo que ojalá se vaya haciendo una celebración en forma constante, porque es como que ese golpe para algunos no existió, ¿no? Y es un golpe que cambió los destinos de la Argentina. Primero que las vidas que se perdieron ahí, vos fíjate que no hubo mucho interés de parte de la progresía argentina, porque fueron cómplices, de enseñarnos. Yo nací en el 62, claro. Así que yo estuve en la primaria, prácticamente no nos enseñaron nada de eso. Sí, después, cuando... ¿No nos decían la segunda tiranía? Claro, sí, algo así era. Pero vos decís, no era un tema como si podían recibir un chico que va al colegio después de la dictadura militar sobre los derechos humanos, sobre los muertos, sobre los desaparecidos. Acá nunca se nos instruyó, nunca se nos transmitió, nunca se nos contó con el realismo necesario. ¿Por qué? Porque los que estaban en ese momento eran militares que bombardearon, pero no estaban solos. Estaba la Unión Democrática, donde estuvo la izquierda y la derecha unidos contra Perón. Aquellos que perdieron el 45, el 46, son los que después provocaron el golpe del 55, ¿no? Y entonces, evidentemente que los educadores, muchas veces provenientes de algunos otros sectores, no transmitieron con fidelidad lo que pasó. Qué interesante, Pepe. El próximo programa me gustaría conversarte un poco, que me des un poco tu opinión sobre Perón, la comunidad organizada, y bueno, y tu visión de la Iglesia en ese papel. Dale. Nos vemos la semana que viene en este mismo canal a la misma hora. Muchas gracias. Un abrazo, Víctor. Una bendición a nuestros oyentes. Bueno, que Dios nos bendiga a las familias y nos proteja y nos haga caminar siempre por el camino del bien, cuidando la vida, defendiendo la vida, siempre y en toda forma. Muchas gracias.